Bueno, bienvenidos a un encuentro más de Centroamérica Cuenta, este festival que la pandemia nos ha impulsado a llevar en línea desde el año pasado, pero que también aspiramos a que vuelva a ser presencial. Tenemos previsto que en Guatemala el año próximo vamos a tener un encuentro pleno. Ojalá la pandemia nos lo permita para entonces. Mientras tanto, estos encuentros se han multiplicado y estamos muy satisfechos de su difusión. Hemos podido llegar a centenares de miles de videntes en los dos continentes, en Europa y en América principalmente. Y ahora presentamos esta mesa con un tema muy atractivo, que por lo menos a mí me apasiona mucho, que es el de la creación literaria y la traducción, es decir, pasar de una lengua a muchas lenguas diferentes a través de los filtros literarios. Entonces tenemos para este encuentro a Juan Cárdenas de Colombia, tenemos a Manuel Vilas de España y también a Nuria Barrios de España, los tres excelentes escritores que no necesitan más presentación. Y la mesa será conducida por un rostro bastante conocido en nuestros programas, Alexandra Ortiz Valmer, con quien las dejo ahora para que disfruten de esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio, por esta cálida bienvenida a la que yo me sumo también, darle la bienvenida a estos invitados tan extraordinarios que están hoy con nosotros para conversar sobre escritura y traducción. Y bueno, la traducción la podemos definir de muchísimas formas distintas y creo que también es importante pensarla como un oficio, como un trabajo, por supuesto, puede ser complemento de la escritura, pero creo que también para quienes no traducimos es un acto bien interesante en el proceso de lectura, ¿no? A quienes podemos leer en traducción y a quienes podemos o a qué mundos podemos llegar en traducción. Pienso también mucho en la relación entre la traducción y otras artes, la música o las artes visuales, ¿no? La imagen y la palabra. Y bueno, me encanta tener hoy como invitados a Manuel Vilas, a Nuria Barrios y a Juan Cárdenas. Juan Cárdenas y Nuria Barrios son traductores también, no solo escritores, tienen una larga trayectoria como traductores. Y Manuel Vilas, yo diría que también es un traductor entre el mundo de la música, que le apasiona tanto, y las letras. Y creo que también es un gran lector de traducciones, y pienso mucho en el prólogo que escribió a esta novela perdida de Walt Whitman, y tal vez más adelante podemos hablar sobre ello. Pero a mí me gustaría empezar por preguntarles si en sus casos la traducción podría pensarse como la prehistoria de sus oficios como escritores, o si es la antesala tal vez a sus oficios como escritores. Y me gustaría empezar por Nuria, que está escribiendo además un ensayo dedicado a la traducción y tal vez hasta como una especie de teoría, ¿no? de la traducción desde su experiencia. Y bienvenida, y me encantaría que empezaras esta conversación hoy. Muchas gracias, Alexandra. Pues para mí la traducción no fue una antesala de la escritura. Yo llegué a la traducción desde la escritura. Como la escritura para la mayor parte de los escritores es un oficio muy precario, yo tenía necesidad, hubo un momento en el que necesitaba tener un dinero, ganar dinero. Y lo que en otro tiempo habían sido colaboraciones periodísticas que lo había dejado, pensé que podía ser la traducción. Llevaban ya tiempo ofreciéndome traducciones y al final pues llegó el momento y dije que sí. Y yo empecé a traducir de una forma muy ingenua. Pensé que como era escritora, tenía publicados libros de relatos, poesía, que realmente no me iba a presentar grandes problemas. Pensaba en la traducción como un oficio, tenía una imagen absolutamente romántica y muy naif. Me imaginaba traduciendo con mi taza de té, la luz entrando por la ventana, la música y yo traduciendo
tecleando sin parar. Y bueno, la ilusión me duró muy poco porque creo que en el segundo párrafo de la novela que me dieron a traducir, yo de repente me di cuenta que me había metido en un camino absolutamente tormentoso y de que ya no podía escapar porque tenía un contrato firmado, con lo cual mis angustias crecieron y ya, bueno, ya estaba en eso y llegué hasta el final de esa traducción. A esa traducción siguieron otras, pero de repente me di cuenta de que realmente no era mi experiencia escritora la que me había enfrentado a la experiencia del lenguaje, a la lengua como identidad. Un escritor, la identidad de un escritor es básicamente la lengua. Pasas mucho tiempo definiendo una voz, puliéndola, afinándola, y justamente cuando llegas a traducir tienes que desprenderte de esa voz para adoptar otra voz distinta, con lo cual todas tus seguridades se van al garete y te ves solo con lo que es la lengua, la raíz de la lengua, que es la arbitrariedad. Y esa sensación de volver a la experiencia primaria de la lengua, porque el idioma materno, el idioma materno por excelencia es extraño, es una lengua extraña, tenemos que aprenderla. Volver a remitirte a esa extrañeza originaria es una experiencia fascinante y bueno, la verdad es que a mí me ha llevado a reflexionar sobre lo que significa la lengua, sobre lo que es nuestra relación con el lenguaje de una forma muy, muy profunda. De las muchas entrevistas que hay, que han hecho con todos ustedes, leí una que le hicieron a Juan Cárdenas, en donde él describía la traducción o el traductor como un contrabandista que lleva cosas de una lengua a otra, y pensaba también en otra entrevista que leí sobre Nuria, donde hablaba sobre la traducción como ese salto al vacío, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que nos contabas ahora, pero me gustaría saber, Juan, que nos contaras un poco también si la traducción existía o estaba antes o si también es un proceso tal vez más orgánico como el que nos contó Nuria. Bueno, pucha, me encantó que Nuria hablara del tema laboral, como del tema de la traducción como un trabajo, y además es un trabajo físico que exige como físicamente un gasto de energía y un compromiso realmente brutal, ¿no? Entonces, yo llegué muy joven a la traducción, yo tenía como 20 y pocos años, y también estaba en un momento como de estudiante en Madrid, latinoamericano, con una mano atrás y otra adelante, necesitaba plata sí o sí, y por una serie de azares que ahora no me voy a poner a reconstruir porque sería una historia pesada, terminaron haciéndome una prueba de traducción en la editorial, ¿no? A ver si eres capaz de traducir. Entonces, les gustó la prueba y me tiraron un libro y de repente me vi con un contrato firmado y 3 meses para hacer la traducción, y era eso, como sentarme en mi apartamentucho de Lavapiés durante un verano especialmente caluroso, en el que mi apartamento además era un horno. Vivía en unas condiciones muy, muy precarias, y entonces realmente era una cosa, un horno, y en un verano terrible, yo traduciendo como literalmente en pelotas, traduciendo, y entonces empecé por el tema de la temperatura, empecé a traducir de noche. Entonces, para mí, todo ese trabajo está asociado al insomnio, al calor, a un esfuerzo físico, a una cosa sacrificada, y bueno, todo dirigido a que por fin, para después de esos 3 meses, te pagaran esa traducción. Entonces, realmente esa parte es importante mencionarla, es decir, creo que es una cosa laboralmente muy ingrata, lo sigue siendo. Yo sigo haciendo traducciones porque para mí se generó allí un compromiso con la lengua, como dice Nuria, y además para mí siempre ha tenido una dimensión política la traducción, por un tema de política de la lengua. Es decir, yo como latinoamericano, justo cuando empecé a traducir,
la industria editorial en España todavía estaba como en una fase donde a los traductores latinoamericanos nos decían, no pongas eso porque eso suena como muy sudaca y no, cámbialo, ponlo, adáptalo para el oído ibérico, lo cual por supuesto es una fantasía de 4 calles de Madrid y 4 calles de Barcelona, literalmente porque el oído ibérico como una totalidad no existe. Eso es un invento un invento ideológico. Es decir, y es interesante justamente porque yo rápidamente me di cuenta que yo era un contrabandista, una especie como de simulador o de farsante que traslada una cosa de un idioma a otro, pero también mete de contrabando sonidos, ritmos, cosas que venían del español de los españoles latinoamericanos y no tanto de... Entonces, rápidamente eso, ¿no? Para mí fue un ejercicio de vamos a hacerle decir a estos textos una cosa en español para intervenir en el idioma, en la lengua, ¿no? Entonces, eso creo que son las 2 partes claves para mí. Sí, a mí también me encantó mucho escuchar esa dimensión, bueno, lo laboral, ¿no? El trabajo, la relación de la traducción como un trabajo arduo, porque tenía también la idea de preguntarle sobre la relación entre traducción y cuerpo, y bueno, ya la han tocado un poco también, ¿no? Que son, como decía Nuria al principio, antes de conectarnos, la idea romántica, ¿no? De ciertos trabajos y cómo eso cuando ya se practica, pues se deconstruye completamente. Y pensaba también mucho en una entrevista que le hicieron a un autor que traduce también bastante, que es el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, que supongo que algunos de ustedes habrán leído. Y él habla mucho de la traducción como un ejercicio en el cual él le toma el pulso al propio lenguaje, ¿no? Y él siempre está intercalando una escritura de sus propias ficciones o no ficciones y una traducción de un libro, ya sea del francés o del inglés. Y quisiera aprovechar esa cita para integrar a Manuel a la conversación y, ¿no? Como gran lector, por supuesto, de muchas traducciones y me interesa también esa experiencia de prologar esa novela perdida de Walt Whitman y bueno, vos como poeta también, por supuesto, ¿no? Y tal vez hablar un poco ahí también sobre el ritmo en el lenguaje, ¿no? Esa idea de traducción de la oralidad a la escritura que también hablaba Juan antes. Bueno, a mí la traducción, yo creo que forma parte del gran malentendido y de la gran arbitrariedad y de la gran fragilidad de esto que llamamos literatura, ¿no? Es decir, cuando tú dices, he leído a Dante o a Homero o a Dostoyevsky y pretendes haber conocido a Dostoyevsky, por ejemplo, o yo qué sé, o a Homero, o a Dickens, o a quien quieras, estás hablando de las traducciones que te han dado, ¿no? Por las cuales piensas que la traducción que has leído de Crimen y Castigo es Crimen y Castigo, ¿no? Es un ejercicio de fe que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que lo sigamos haciendo. O cuando tú dices que has leído la Divina Comedia de Dante y sabes que hay ahí un gran cimiento de la literatura occidental, pues es otro acto de fe que a mí me maravilla, que seguimos haciendo. Llevamos 400 años haciendo estos actos de fe maravillosos y lo que tú has leído pues es una traducción del siglo XIX o del siglo XX, a veces actualizadas, o cuando al Walt Whitman que yo leí, pues era una traducción de un escritor uruguayo del año 50, ahora se ha vuelto a traducir. En realidad, claro, hay que volver a traducir a todos los clásicos por lo menos cada 25 o 30 años, pues para actualizarlos a la lengua que queremos, en fin, encontrarnos con ellos, ¿no? A mí me interesa porque es una especie de gran baile de sombras, ¿no? De fantasmas. Y ya la literatura en sí mismo ya es en tu propia lengua. Si en tu propia lengua ya hay ahí un enorme fantasma, ya cuando hablamos de las traducciones, pues hablamos de maravillosos actos de fe. O cuando estamos en la actualidad literaria hablando de las novelas, yo qué sé, de las
estupendas novelas que nos pueden venir de otras literaturas, de la francesa, de la italiana, de la alemana, de la inglesa, de la rusa, y hablamos con una convicción contundente, ¿no? De decir, acabo de leer, no sé, tal novela de, por ejemplo, de Karo Bernhausgar, ¿no? Del noruego, que es una traducción del y hablas con fe, o acabo de leer cualquier escritor americano, de la nacionalidad que sea, y hablas de esa novela con propiedad, o incluso con la poesía, ¿no? Es decir, por ejemplo, la última premio Nobel, ¿no? Que ha sido ahora, se está volviendo a traducir en España, ¿no? Y realmente, y hablas pensando, y dices que la has leído y tal, y lo que has leído es una traducción. Bueno, la poesía tiene la ventaja, en cierto modo, de que las traducciones son bilingües y tú puedes contrastar con el original, ¿no? Pero ya estás leyendo la prosa de un traductor cuando lees una novela. Claro, indudablemente, así que yo como lector de traducciones sí que a mí me parece muy importante y muy interesante y desde luego que hacen un trabajo de una enorme generosidad cuando un escritor traduce, como un escritor en español, por ejemplo, como Juan o como Nuria, quitan tiempo de sus novelas para traducir novelas del inglés o de la lengua que sea, porque yo como lector de traducciones enseguida percibo que si quien me está traduciendo, la novela que estoy leyendo traducida la está traduciendo un escritor, porque eso se percibe enseguida y eso, claro, es muy importante, ¿no? Porque si no hay literatura en la novela traducida, estás ante un fiasco gigantesco, ¿no? Y aparte que le estás haciendo un flaco favor al escritor que estás traduciendo, ¿no? Así hasta tal punto que evidentemente puede haber grandes escritores que no vamos a poder conocer nunca, bien porque sus traductores no han sabido darle el vuelo en la lengua de llegada, ¿no? Entonces, en fin, y yo luego a nivel personal, tengo la experiencia de hablar con una de las cosas más que más sufrimiento me han dado a mí en esta vida, es hablar con mis traductores, ¿no? Cuando traducen una novela mía a otras lenguas, ¿no? Yo he hecho muchos encuentros con ellos y hay veces que me hacen unas preguntas esto va un poco por lo que ha dicho antes Nuria, hay un descenso a los abismos del lenguaje tan brutal que yo cuando tengo que hablar con mis traductores acabo tomándome un par de ansiolíticos porque me vuelvo medio loco. O sea, porque realmente el descenso que ellos hacen ya a la sintaxis del español y a la explicación de una serie, o sea, a las herramientas básicas de la lengua, y ahí acabaríamos hablando de lingüística, es verdaderamente sobrecogedor. Y llega un momento en que dices, madre mía, pero ¿por qué habré escrito yo esta frase si ni yo mismo sé qué demonios quería decir con esta frase? Y claro, y el traductor te lo está preguntando, oye, pero ¿qué demonios querías decir tú en esta frase, no? Entonces, bueno, es otra manera de descender a esos abismos que de alguna manera ha aludido Nuria y que de alguna forma quedarían un poco resueltos en lo que ya dijo Saussure, que a mí me parece uno de los filósofos más devastadores y más trágicos de toda la historia de la filosofía, precisamente cuando dijo que el signo lingüístico era de naturaleza arbitraria y que la relación entre el significante y el significado es convencional y arbitraria, con lo cual nos volvió a sumir en un mundo de sombras, ¿no? Y bueno, y ahí estamos. Sí, aprovecho que mencionaste, Manuel, ese otro lado, ¿no? Del escritor y su relación con los traductores para preguntarle a Nuria si en este ensayo que está escribiendo esa dimensión también está contemplada, ¿no? Si, ¿cómo ha sido también tu experiencia como autora traducida? ¿Cómo es esa relación con ese otro escritor, traductor, ese diálogo? Yo es que creo, y por supuesto acepto desde ya que me puedo equivocar, pero creo que la buena intención
de un traductor o una traductora, que sinceramente la mayoría de la traducción, la mayor parte de los que hacen traducciones son mujeres. Entonces, bueno, voy a hablar en femenino. No te ofendas, Juan. Para nada, no. Pero creo que la buena intención de una traductora cuando pregunta a un autor y de un autor o una autora cuando habla con su traductora o su traductor son todo meras buenas intenciones. Es un diálogo entre sordos porque el autor o la autora, a no ser que sea bilingüe, en la lengua del traductor o la traductora, no saben nada de la música, de la lengua de destino de su obra. No sabe qué musicalidad tiene, cuál es su ritmo. Entonces, ¿cómo va a aconsejarle? Porque si la traducción fuera meramente un asunto de equivalencias, pues entonces Google Translate ya sería el amo y no existirían los humanos traduciendo. Entonces, a no ser que, ya te digo, a no ser que el autor o la autora sean bilingües y tengan la musicalidad de la lengua de destino, no puede ayudar. Puede ayudar en cosas muy concretas, alguna expresión coloquial, alguna circunstancia histórica. Bueno, eso sí, pero nada más. Y ocurre lo mismo al revés. Cuando el traductor o la traductora preguntan al autor, ocurre lo mismo. Realmente quienes traducen tienen que tener el oído de la musicalidad ajena, pero sobre todo tienen que ser maestros de la musicalidad propia. Al final es una cosa muy curiosa, ¿no? Es como la literatura. Al final la literatura, ¿qué es más importante? ¿Lo que se cuenta o cómo se cuenta? Bueno, es un debate largo, es importante lo que se cuenta, pero fundamental en la literatura es cómo se cuenta. En la traducción es igual. No es lo que se cuenta, es lo mismo. Es cómo se cuenta. Y en el cómo se cuenta no hay ayuda posible. Ojalá que existiera, porque a todos los que traducimos nos quitarían un enorme peso de encima. Ya no solamente la arbitrariedad de las palabras, lo que decía antes Manuel. ¿Por qué se dice, no sé, no se me ocurre algo? ¿Por qué se dice perro y no se dice can? Por ejemplo. ¿Por qué eliges una cosa y no eliges, o chucho, ¿por qué eliges una cosa y no eliges la otra? No solamente es la arbitrariedad de las palabras, es luego la música. Y ese oído, ahí estás solo. Es que hay muchas cosas, siendo dos oficios distintos, el de la escritura y el de la traducción, tienen muchas cosas en común. En planos no se pueden superponer los planos, pero prácticamente todos los temas que se plantean son los mismos. Lo que pasa es que se tienen que transponer en planos distintos. Entonces, al final, cuando uno escribe, está solo. Al final, cuando uno traduce, está solo. Y es lo que hay. Y esa soledad es muy angustiosa. Es muy angustiosa porque cuando estamos traduciendo, siempre estás dominado por esta agonía de sabiendo que no hay literalidad posible. Si quieres ser, siempre intentas mantener, bueno, ahora que cuente Juan, ¿no? Pero siempre, yo por lo menos intento mantener siempre esa distancia, no quiero sofocar el texto, quiero dejarle respirar, pero tengo que escuchar también cómo respira. Y saber si lo estás consiguiendo es muy difícil, crea mucha angustia en el proceso y la angustia se calma un poco, como pasa también en la escritura, en el momento de editar, cuando tú ya editas tu texto, cuando tú editas tu traducción. Ahí ya te calmas porque estás trabajando como en un metaplano, ya te has separado un poco del que está picando. Pero es muy complicado, de verdad, ojalá existieran ayudas, pero aquí estás solo. Sí. No sé, ¿tú qué piensas, Juan? No, me encanta esto porque efectivamente es así. Y mi experiencia justo al ser traducido ha sido muy buena y tengo especialmente muy buena relación con mi traductora al inglés, que es Lizzie Davis, que es una genia. Y hablando con ella justo llegábamos a esta misma conclusión, ¿no? Como de que había cierto fetichismo del significado, ¿no? De que normalmente tenemos la falsa o la mala concepción de que lo que debe traspasarse de una lengua a otra es el significado, ¿no?
significado de las palabras, y en realidad no es así, ¿no? A lo sumo se debe trasladar el sentido, pero el sentido en comprendido como una dirección, ¿no? Es decir, el significante, ahora que Manuel mencionaba Saussure, en realidad lo único que hay es una especie como de gran soledad del traductor enfrentado a la soledad y a la radicalidad del significante, ¿no? No a los significados realmente no, para mí son una cosa secundaria, me importa el sentido y su relación con el significante. Entonces, y eso es un oficio que requiere asumir que los lectores de ese texto en la lengua materna están igualmente enfrentados a esa soledad y a esa radicalidad significante. Es decir, cuando uno está leyendo a Cervantes en nuestra lengua, estamos perdidos también, estamos enfrentados y estamos igual de solos. Entonces, esta idea de que uno pasa a ver más es un mito, es una tontería. Y como dice Nuria, perfectamente algún detalle, léxico, alguna tontería coloquial, alguna cosa, quizás eso sí tiene sentido que te lo pregunten o preguntarle uno cuando uno está traduciendo, pero yo, por ejemplo, casi nunca entro en contacto con el autor, si es que está vivo, que ha sido pocos vivos a los que he traducido, porque he traducido casi todos puros muertos, pero cuando está vivo, casi nunca lo contacto, ¿no? Por eso mismo, porque es como, lo que digo es, me hago cargo de que estoy enfrentado a esto, entonces salvo que de repente digo, no, en Nueva Orleans se dice así, no sé, ese tipo de cosas, de nuevo sí acudo, pero normalmente admito eso, ¿no? Es un oficio de soledades, la soledad del texto, la soledad del significante, la soledad del traductor, la soledad del lector, en fin. ¿Y ustedes pensarían que hay algo de libertad también en esa soledad? A ver, hay una... a mí lo que me ha resultado excitante es cuando hablo con mis traductores, después de hablar con ellos, me ayudan a saber cosas de mi escritura que yo no sabía, ¿no? O sea, es casi como un taller que me hacen a mí mismo, ¿no? Entonces salgo aprendido, digo, y ya incluso mejorando para lo siguiente que vaya a escribir, ¿no? Por la exhaustividad con que un traductor lee la obra que quiere traducir, ¿no? A mí eso me parece maravilloso porque es un descenso a los mimbres más atávicos de tu escritura, ¿no? Lo que te hace hacer un traductor. Es verdad que hay traductores que no hablan conmigo y otros que sí, ¿no? Yo hablo con el que quiere hablar conmigo, naturalmente, ¿no? Hay algunos que no quieren, no, pero eso está bien, ¿no? Porque hay un proceso, hay una cosa que sí me interesa, que es cuando un traductor consigue darse cuenta de que no hay una razón suficiente para que el escritor haya escrito tal frase, ¿no? Y de repente la ves, ¿no? Y eso es un momento casi de iluminación, ¿no? Que recibe el escritor en frases que podía haberse ahorrado o que podía haber escrito de otra manera y que esas son detectadas por los traductores, ¿no? Ojo, o sea, que ojo con... Luego hay otro tema que también no hemos dicho, que es por ejemplo, ahí, cuando dan el premio Nobel a un poeta que escribe pues, en una lengua que tú no manejas y lo lees traducido y dices, ¿y por qué le han dado el premio Nobel? ¿No? Si no, no ves allí ninguna... Porque lo han traducido de manera literal, porque, bueno, la traducción de poesía ya es prácticamente... No hemos hablado más que hemos dicho de la novela, pero la traducción de poesía ya es un imposible. Es decir, ya realmente mejor es casi no traducirla, porque te llevas unos chascos enormes, ¿no? Porque poetas importantes en tal lengua, llegan al español traducido de una manera que dice que la explicación es, la pregunta que te haces es ¿por qué le han dado tal premio a este señor o a esta señora si esto no tiene ritmo
esto es un mejunje, que no tiene ninguna gracia de ningún tipo. En la traducción de poesía, eso, claro, ha habido grandes traductores de poesía. Yo qué sé, ahora me viene a mí la cabeza el Cementerio Marino que tradujo Jorge Guillén. Sí, claro, ¿qué pasa allí? Pues claro, si tú tienes la suerte que te traduzca un poeta a la lengua de llegada, pues es una maravilla, porque pero claro, va a hacer algo, va a traicionar, evidentemente, y esas traiciones son maravillosas. En realidad estaríamos hablando más de versiones, ¿no? De versionear y ahí ya entraríamos en el terreno musical, ¿no? De cómo versioneas tú una canción. Estamos hablando de canciones también, como una canción que suena en francés o en italiano, ¿cómo sonaría esa canción en español, ¿no? Fatal, ya lo hemos hecho. O sea, ¿quién no ha hecho ese experimento con las canciones de los Beatles o de, yo qué sé, de cualquier grupo que de repente las traduces y dices, ¿por qué he tenido que intentar saber qué decían? Porque suenan fatal. A mí me parece lo que dice Manuel. Yo creo que traducir poesía... Es verdad que cuando se habla de traducción, normalmente se habla siempre de la traducción o de ensayo o de novela, pero pocas veces se trata de la traducción de poesía. Y creo que es así porque si ya la poesía, para mí, es la reina de los géneros literarios, es el género literario por excelencia, traducir es difícil y traducir poesía es condenadamente difícil, porque ahí sí que ya la música entra de una forma mucho más clara. El poema muchas veces no tiene sentido, porque va mucho más allá de las palabras. Es como las ondas sonoras que te impactan. El propio sonido crea una reacción física y eso forma parte del poema. Fíjate traducir eso a tu lengua buscando ese efecto. Es algo... Bueno, yo las pocas veces que he traducido poesía, para mí ha sido un quebradero de cabeza, un sufrimiento. Lo he pasado muy mal. Siempre lo paso mal en cualquier traducción. Pero cuando he traducido poesía, lo he pasado realmente muy, muy, muy mal. Es muy difícil. Y, bueno, quería comentar únicamente, sí que me gustaría que habláramos, porque es un concepto que ya forma parte de la conversación sobre la traducción, que es el de traición, ¿no? Lo famoso traduttore, traditore. Pero me gustaría que habláramos del concepto de traición, porque es un concepto que suena terriblemente mal, como el traidor va a tener ninguna connotación positiva. Pero es que en el caso de la traducción, si no se quiere utilizar el término traición, habrá que inventar un término que realmente defina la necesidad de separarse del texto, lo que hemos estado hablando antes, de separarse del texto para poder entregar lo que hay más allá de las palabras, lo que define una obra literaria. Y llamarlo traición me parece muy injusto. Quizá la palabra sea versión sería la palabra. ¿Sabes lo que pasa con la versión? En inglés normalmente se dice versión. Y yo muchas veces he pensado también lo de la versión, porque además, ¿cuántas traducciones puede haber de libros clásicos como la Odisea o la Ilíada? Infinitas. Imagínate el español. Imagínate si todas esas traducciones se tradujeran de nuevo al griego clásico. Darían infinitas versiones de la Odisea. Nunca sería la Odisea. Es decir, que en ese sentido son versiones. El problema con el término versión es que da una libertad a la interpretación que creo que tampoco corresponde a la traducción. En una versión uno puede alejarse del texto indefinidamente. Versiones es lo que vemos en las películas, ¿no? Cuando se dice basado en la idea, versionado, tal. Y creo que la traducción, por eso es tan complicada, porque la traducción requiere de una libertad, requiere de una distancia, requiere de una creatividad, de una audacia, pero al mismo tiempo requiere de una fidelidad al texto original, requiere no perderle nunca de vista, requiere no entregar nada que sea de tu magín, que no sea del autor, ¿sabes? Tú puedes hacer que suene increíblemente bien, a veces incluso hasta mejorar, pero no te puedes apartar de él. En una versión sí puedes apartarte de él. Tú puedes escribir tu versión de la Odisea de Manuel Vilas.
nadie va a pensar que tú vas a hacer una traducción de la Odisea. Entonces, el término versión, yo no soy partidaria ni del término versión ni del término traducción. Lo que pasa es que no sé qué término podría reflejar la complejidad de ese oficio que se mueve sobre dos patas, la pata del rigor y la pata de la ambigüedad. Es que es un oficio complejísimo. Sí, lo es. Justo el semestre pasado di un curso en la maestría que tenemos en Bogotá en el Instituto Caro y Cuervo, un curso sobre vanguardias. Y uno de los ejercicios que siempre pongo cuando doy ese curso es que cuando llegamos a leer a César Vallejo, a leer Trilce, pues, bueno, eso siempre es dificilísimo, ¿no? Es decir, es tremendo, es como un reto. Y yo me he inventado como una máquina de lectura de Trilce. Y la máquina consiste en que pongo a cada alumno a que elija uno de los poemas de Trilce y lo sometemos a unas 15, 20 traducciones por Google Translate, o sea, pasándolo por todos esos idiomas raros, o sea, hindi, o sea, farsi, o sea, lo pasamos por todos esos idiomas y luego, después de las 20 traducciones, lo devolvemos al español. Entonces te queda una especie de poema bastardo en el que muchas veces la máquina falla y además se quedan caracteres en otros idiomas. Entonces, el ejercicio de enfrentamiento del original con esa versión bastarda, rara, que queda, provoca como una chispa, ¿no? Y realmente es muy extraño porque pareciera como que se te aparece el original bajo una luz nueva, ¿no? Entonces, por eso decía hace un rato que cuando estamos leyendo al Quijote estamos igual de perdidos, en el sentido de que la traducción ocurre en el interior de la propia lengua materna, ¿no? La traducción no ocurre siempre solo en... Es decir, Nuria lo dijo hermosamente, ¿no? O sea, la lengua materna es extraña. La lengua materna, que es lo más conocido, al final es lo más raro y lo más unheimlich, ¿no? Como lo más siniestro. Pero sí, yo tampoco soy partidario de usar la palabra versión justamente por eso, ¿no? Porque yo lo veo más bien como un cuerpo a cuerpo, ¿no? Uno nota en la traducción cuando el cuerpo de ese texto traducido se amoldó al cuerpo ajeno, al cuerpo y lo que queda en el texto es la marca de la presión de la lengua ajena, del texto ajeno sobre la lengua materna, ¿no? Y uno se da cuenta cuando una traducción está bien hecha, de nuevo, no porque pasó de manera transparente y sin intermediarios indeseables las fronteras, sino justamente cuando uno nota que en la lengua de recepción quedaron esas marcas del cuerpo del otro texto. Yo lo veo así, como un cuerpo a cuerpo, ¿no? Es la imagen que más se ajusta, creo yo, para mí a una buena traducción. Fijaros de todas maneras que es como un juego de espejos, porque nosotros como escritores, cuando lo contaba antes Manuel con sus traductores, cuando publicas una novela, luego cuando los lectores, el lector que sea, los lectores vienen, tus propios amigos, familiares, normalmente leen desde sus ojos, leen desde su experiencia. Ellos no han leído, ninguno de nosotros puede reclamar que el lector lea lo que hemos hecho. Es más, porque además la definición de la obra literaria, una obra literaria buena, tiene que ir más allá de su autor, porque si se queda comprimida en su autor es muy limitada. Una obra que va más allá de su autor es una obra buena, que va a recorrer oídos y bocas y países. Pero si la lectura si cada novela tiene una lectura distinta en cada lector, ¿cómo se puede pretender que el traductor, que es un lector intensísimo, es el lector más exhaustivo, ¿cómo se puede pretender que el traductor, que al fin y al cabo, por muy exhaustiva
que sea su lectura. Es un lector, vaya a ser un espejo del texto original. Eso es imposible. Traducir, si traducir es un espejo, si lo que se busca en la traducción es un espejo, la traducción es imposible. Pero claro, es que en esa posibilidad imposible o en esa imposible posibilidad está el hecho de que sea tan fascinante. Pero en la industria del libro y tal como tenemos hoy en día el libro y la literatura delante, se mueve la crítica literaria, el mundo editorial, todo el sector del libro se mueve con un acto de fe espectacular, que es que cuando tú dices el escritor tal y está traducido, hablas de él y no hablas del traductor. Es decir, y hablas la novela tal, he leído a tal escritor y lo haces con una autoridad absoluta, ¿no? Y no es una traducción lo que has leído, ¿no? Ese acto de fe está en toda la industria del libro, en todo el ámbito del mundo del libro. Desde los editores, los libreros, el librero que por ejemplo, ahora le acaban de dar el premio Princesa de Asturias al Manuel Carrer. Tú vas a una librería y te recomendará un librero pues a Carrer y tú te llevas a Carrer con la certidumbre y con la certeza de que vas a leer a este novelista francés con absoluta, que es él, a sus novelas que ha escrito, a quien vas a leer, ¿no? Ha escrito en castellano. Exacto, es lo que ha dicho Nuria, es decir, como si hubiera escrito, o sea, es que esta operación de que vas a leer la prosa de un traductor no opera en tu cabeza. O sea, es como si Carrer hubiera escrito en castellano o el escritor que sea, ¿no? Uh-huh. Ese acto de fe está en todo el ámbito del libro, no se cuestiona cuando a veces en las reseñas, sí, hombre, en las reseñas literarias se cita al traductor, pero a lo mejor se le dedica 2 líneas, porque tampoco, o sea, y en general se hace un juicio sumarísimo, ¿no? Tampoco se le da mucha, es decir, de modo que ese acto de fe es lo que a mí me sorprende y me sigue sorprendiendo constantemente. Quería también recordar otra cosa que es, por ejemplo, la oxidación y la entropía de los clásicos, ¿no? De tu lengua. Es decir, tú, por ejemplo, lees a Cervantes. De hecho, un escritor español, Andrés Trapillo, hace 6 o 7 años, lo que hizo fue traducir el Quijote a un español actual, ¿no? Francisco Rico, creo que fue. No, Trapillo, fue Andrés Trapillo. ¿Fue Trapillo? Sí, fue Andrés Trapillo. No, el que le cuestionó esa labor fue Francisco Rico, fue el que dijo, esto no se puede hacer, ¿no? Rico, que hizo una versión bastante polémica también, una edición del Quijote así como muy criticada. No polémica, pero sí, claro. Es decir, cualquier lector del 2021 le das el Quijote de Cervantes y va a tener problemas obvios, ¿no? Se va a encontrar con una maquinaria lingüística absolutamente envejecida, ¿no? Llena de unas estructuras sintácticas que ya tú sabes que son español, pero de milagro, ¿no? Con un léxico absolutamente perdido en la noche de los tiempos, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que hacer una labor importante de acomodación de lo que estás leyendo a tu español actual. Bueno, de hecho, pues siempre llevan una edición del Quijote más o menos razonable, va a llevar un aparato de notas porque si no te vas a perder, ¿no? Eso, claro, hizo que Andrés Trapillo, por ejemplo, considerara oportuno. Yo no voy a entrar si es legítimo, no voy a juzgar eso, sino sí que me parece interesante el hecho de que alguien viera esa enorme distancia de 400 años en un sistema lingüístico, y es lo que motiva esa reflexión de Borges tan criticada y a veces tan poco entendida, cuando realmente tenía mucho sentido que él dijo que él prefería leer el Quijote en inglés. ¿Por qué? Borges dijo que prefería leer el Quijote en inglés. ¿Por qué? Porque leía una traducción del Quijote a un inglés moderno, y entonces evitaba toda la parte de oxidación de la lengua. Es decir, porque si tú lees una traducción del Quijote en inglés, vas a leer un inglés del siglo XX, ¿no? No vas a leer un inglés del siglo XVII, que en realidad sería
lo que procedería, o como cuando tú lees una traducción de Shakespeare, bueno, si lees una traducción histórica, pues tú lees a un traductor del siglo XX de Shakespeare, pues te vas a encontrar un español del siglo XX, ¿no? Entonces, esa oxidación dentro de tu propia lengua es interesantísima también, ¿no? Porque da a fenómenos como este, como el de la necesidad de actualizar el español de los clásicos, ¿no? Esto que estabas diciendo, Manuel, y todo lo que anteriormente dijeron también Nuria y Juan, me hizo pensar en algo que dijo Juan al inicio de nuestra conversación sobre las políticas de la lengua. Y bueno, pensamos, por supuesto, nosotros en nuestra lengua materna, el castellano, el español, como sea que le llamemos, pero a mí me gustaría preguntarles o saber qué piensan o cómo se relacionan ustedes con las llamadas lenguas periféricas al español, ¿no? No sé, en España pienso en el gallego porque he podido leer a una poeta gallega que se llama Chus Pato, pero la he leído en español, por supuesto, porque no la puedo leer en gallego, o las lenguas indígenas, en el caso de América Latina, ¿no? Y que muchas veces son, si tenemos literatura, muchas veces son también poesía, ¿no? Pues pienso en el caso de Guatemala, ¿no? Las lenguas mayas, que los escritores son sus propios traductores, ellos mismos se traducen al español cuando son publicados, y me gustaría un poco, ¿no? Saber cómo se relacionan ustedes o qué reflexiones tienen alrededor de ese otro mundo que también está tan cerca del español o del castellano. Juan, Nuria. Bueno, varias cosas. Primero, dejé como truncada la anécdota. Empecé diciendo justamente que en la época en la que yo empecé a traducir, todavía la industria editorial española no se había abierto, creo yo. Seguíamos como en una, no sé, creo que para mí una etapa muy, muy negativa de la, no sé, Nuria, qué piense, o Manuel, no sé, pero para mí, como lector al menos, es una cosa sumamente negativa, una etapa donde a los escritores latinoamericanos incluso les cambiaban les corregían las cosas para que sonaran, de nuevo, ¿no? Todas estas ficciones de cierta centralidad de la lengua, que uno dice, ¿centralidad de quién? ¿Para quién? Y de nuevo, vas a ver, y son 4 calles literalmente de Madrid y Barcelona. Entonces, creo que eso lentamente se resquebrajó hacia 2005, 2006, cuando empieza a aparecer todas estas editoriales independientes pequeñitas, tanto en España como en América Latina, que empiezan a hacer una labor de traducción de textos de muy diversa procedencia y donde se abrió el juego, ¿no? Se abrió el juego y había una disposición a aceptar una relación más juguetona con el lenguaje. Por ejemplo, ahora mismo, y esto me engancha con la pregunta que estabas haciendo, Alexandra. Yo tengo un par de amigos, bueno, ellos viven en Galicia, es una pareja, él es madrileño y ella es gallega, son muy, muy buenos traductores. Y ellos me contaban hace unos años que ayudándole a otro traductor también muy conocido a traducir la obra de Irving Welsh, ¿no? El escritor escocés, que tiene un montón de slang, así como de Glasgow, de los barrios y tal, a encontrar equivalentes en español, ¿no? Pues el tipo les preguntaba, entonces, ¿cómo harían esto? ¿Cómo harían esto otro? Y es interesante porque ellos viviendo en Galicia, agarraban muchas veces giros dialectales del gallego o del español de Galicia que se habla en la calle para meterlo, y se lo sugirieron, y de hecho lo metió el traductor de Irving Welsh, lo terminó metiendo como una fórmula, ¿no? Es una cosa que se habla mínima en Vigo, por ejemplo, en el puerto se dice no sé qué, y entonces ellos se lo sugirieron y el tipo lo terminó metiendo, ¿no? Es interesante también, de nuevo, volvemos a la idea del contrabando, es decir, estas cosas que están originalmente escritas en un lenguaje, digámoslo así, periférico, piden soluciones periféricas en el español, ¿no? Entonces,
y me parece también esa una parte muy bonita del trabajo de traductor, es decir, no hay en el español oficial que se habla en ese reino mágico de, no sé en realidad dónde se habla ese español oficial, en ninguna parte, es un español de cartón, pero ahí no hay una fórmula posible para traducir esa palabra, pero sí la había en el puerto de Vigo, ¿no? Entonces, y yo creo que es interesante tener en cuenta siempre eso, ¿no? Como esas relaciones del centro y periferia me parecen muy complicadas desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la política de la lengua. No sé, en España, por ejemplo, yo como hablante español lo viví como una tortura y me torturaba justamente porque lo que yo decía era, ¿por qué le exigen al actor andaluz que cuando vaya a Madrid no hable como andaluz y que borre el acento? ¿No? O porque ese tipo de cosas que luego como que en televisión nadie puede hablar con acentos, ¿no? Por supuesto, eso ya lentamente también se ha ido limando por todo, me imagino que también por todos estos fenómenos, pero me molestaba porque yo lo que decía, pero ustedes no se escuchan a sí mismos, no se dan cuenta de que aquí mismo dentro de la península se hablan no sé cuántos dialectos, cuántos sonidos, hay incluso dentro del propio Madrid hay 20 dialectos, 20 formas, 20 giros, 20 músicas, y entonces de repente exigir esa idea de centro, ¿no? Perdonen que me alargue mucho, el tema me fascina y termino con una anécdota, y es que, Luis Chitarroni, a quien admiro mucho, un escritor y editor, traductor también argentino, llegó a sugerir una cosa que me pareció polémica y con la que no estoy de acuerdo. Decía Chitarroni que las traducciones en español tenían que empezar a hacerse como se hacen en el mundo anglosajón. Es decir, hacer una traducción de Joyce para el Río de la Plata, y otra para el mundo andino, otra para el Caribe y otra para... ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso. No me parece que deberíamos estar segmentándolo así, justamente porque a mí, por ejemplo, me encanta de repente agarrar una traducción que hizo un cubano de un texto, no sé, pues mi dialecto no es el del Caribe, pero me encanta de repente ir ahí, visitar cómo el cubano hizo eso, ¿no? Son operaciones que ocurren al interior de la lengua española que me parecen enriquecedoras, ¿no? No creo que deberíamos segmentarnos y armar estos archipiélagos también ficticios que solo se le puede ocurrir a un porteño, perdón, eso solo se le puede ocurrir a un porteño atrapado en allá abajo, en esa ínsula extraña que es Buenos Aires, ¿no? Un cordobés no estaría de acuerdo con ese porteño, pero bueno, en fin. Sí, yo quería decir que al hilo de lo que está reflexionando Juan, es decir, estamos hablando de que el español es una lengua que está viva, ¿no? Y como está viva, pues suena efectivamente de muchas maneras y con evoluciones distintas según los países, ¿no? Y que efectivamente nadie tiene el gobierno o el poder de decidir nada sobre eso, ¿no? Yo qué sé, si Virgilio se levantara de la tumba y oyera lo que hablamos en español, diría, pero estos tíos que hablan este latín que están hablando, o sea, podría reclamar la autoría y corregirnos a todos, ¿no? Es decir, hay una cosa que a mí sí me interesa, que es, el otro día estaba en un restaurante y la comida que daban en ese restaurante se llamaba comida kilómetro cero. Y yo pregunté, digo, ¿qué es esto del kilómetro cero? Y entonces me explicaron que era que ese restaurante se abastecía con productos cercanos de los que se cultivaban o los que se podían comprar en esa zona, ¿no? Esto llevado a las lenguas y a lo que tú preguntabas, hay un gran fantasma que sería las lenguas que vienen del latín, ¿no? Que sería el kilómetro cero, ¿no? Y en ese sentido, el italiano, el francés, el español, el gallego, el catalán, el portugués, son lenguas de kilómetro cero para cualquiera de sus hablantes, ¿no?
nos caen próximas. Es decir, a mí leer en italiano o en portugués o en gallego o en catalán me resulta, puedo tener dificultades, pero las puedo subsanar rápidamente, ¿no? Noto allí un clima, un aire de familia en donde rápidamente me sitúo y me voy a perder muy poco, ¿no? Y ya si ya utilizo cualquier diccionario, pues ya enseguida me arreglo con esas traducciones, ¿no? Y en ese sentido todos, es decir, seríamos como todos hijos bastardos, ¿no? De esa lengua que se habló hace 2000 años, ¿no? Y en ese sentido, el español que se habla en Latinoamérica o el español que se habla en España o el francés que se habla en Francia, en realidad son todos lenguas bastardas de ese origen común que era el latín, ¿no? Y a mí me gusta verlo un poco así, ¿no? Como si fuésemos todos una especie de bastardos ilustres, de ilustres bastardos, que cada uno habla, pero fundamentalmente lo que ocurre es que nos entendemos e incluso entendemos a los que han derivado en códigos lingüísticos distintos, como el italiano o el francés o el catalán, ¿no? Yo, de hecho, por ejemplo, a mí es muy gracioso porque el catalán, yo entiendo perfectamente el catalán y lo leo perfectamente, ¿no? Es decir, es la lengua que mejor conozco, ¿no? Aparte de la mía, ¿no? ¿Por qué? Porque son, eso, kilómetro cero, ¿no? Alessandra, a mí me gustaría, como sé que nos queda poquito tiempo, Sí. a mí me gustaría reivindicar la precariedad, hablar contra la precariedad en la que se realiza el oficio. Antes hablaba Manuel del acto de fe en el que nos movemos en el mundo del libro. Yo la primera, me he pasado la vida leyendo traducciones con la misma actitud que decía antes Manuel. Yo estudié filosofía, yo leía a los griegos como si escribieran en castellano, a los franceses como si escribieran en castellano, a Kant como si escribiera en castellano, pero no hay fe semejante a la de la ignorancia. Entonces, eso era lo que quería decir. Porque creo que hay un trabajo muy importante que hacer por parte de las editoriales, porque la ignorancia del lector es una ignorancia que es muy fácil de romper. Basta con que en las portadas de los libros aparezca el nombre del traductor o de la traductora, porque además es esencial que aparezca, porque si la traducción es mala, la responsabilidad es de quien lo ha hecho y tiene que estar ahí. Y si la traducción es buena, también tiene que estar ahí. Perdona que te añada, y no solo del traductor, sino también del editor. Es decir, también tiene que implicar. El editor está, Manuel. Tiene la obligación de buscar un buen traductor, ¿no? Claro, a eso me refería. La editorial está, porque la editorial, el anagrama de la editorial está siempre. Pero la ignorancia ingenua del lector o incluso la ignorancia del crítico, muchas veces la ignorancia del crítico es porque tampoco sabe el idioma original de la obra que está reseñando en castellano. Claro. Vale, entonces un crítico fascinado por una novela escrita en ruso, por ejemplo, que no sabe ruso, con la prosa del traductor. Claro, pero como no sabe ruso, tampoco sabe la complejidad del trabajo del traductor. Entonces, incluso al crítico todavía, desde luego que tienen que mencionar el nombre del traductor. Hay un caso célebre que es a Dostoyevsky, lo conocimos todos en España por las traducciones de Cansino Sassens que tradujo a Dostoyevsky del francés, ¿no? Por ejemplo. Bueno, es que eso era muy habitual, traducir del... Pero bueno, lo que quería hablar sobre todo era, porque de esa fe, de esa ingenuidad, no participan las editoriales. Si un editor es el primer responsable de ofrecer un producto, lo mínimo que puede ofrecer es un producto digno y lo que debería ofrecer es un producto óptimo, excelente. Y para ofrecer un producto excelente de un libro extranjero, en una lengua extranjera, tiene que elegir al mejor traductor, a la mejor traductora posible. El control de calidad está en la editorial. Pero ¿qué control de calidad puede haber en una editorial cuando se paga a los traductores por palabras? ¿Sabes? Se paga a los traductores tan mal como se paga a los agricultores. Lo mal que están pagados los agricultores que recolectan patatas o pimientos, así se paga a los traductores. Tú no puedes exigir a quien hace una traducción un buen producto si le estás pagando
de una manera infame. Entonces, esto es un círculo que se corta enseguida. Las soluciones son muy rápidas. Si las editoriales valoraran de verdad lo que es la traducción, las editoriales entonces valorarían lo que es el libro. Pero la ignorancia de la mayor parte de muchas editoriales hacia la traducción lo que demuestran es un desprecio hacia el libro. Perdona, Nuria, ahí se reproduce otra vez un esquema, es que es muy interesante lo que dices, porque se vuelve a reproducir un esquema muy, ¿cómo explicarlo?, muy malintencionado de la historia de la literatura. Es decir, que si tú traduces un bestseller, automáticamente ese traductor, o sea, el problema es la traducción de literatura pura y dura, claro, ahí estamos. Sí, un bestseller va a ser rentable y, por supuesto, un traductor de bestseller va a tener su trabajo excelentísimamente bien pagado. Sí, ¿por qué? Bueno, no, su trabajo va a estar, Manuel, su trabajo va a estar mal pagado. Lo que pasa es que va a tener unos royalties y como el libro se va a vender millones de ejemplares, entonces a él le va a llegar un dinero. Pero su trabajo está igual de mal pagado. Hay una cosa que me parece muy importante, que es ver que en la traducción no solo hay una dimensión literaria. Lo digo para que los estados y los profesionales se den cuenta de que el trabajo del traductor hay que pagarlo muy bien. No solo hay una dimensión literaria, hay una dimensión política, que es el ensanchamiento de las democracias. Es decir, cuando tú traduces literatura, yo qué sé, llega literatura al español de Francia, de Italia, de Alemania, de Suecia, de lo que sea, estás posibilitando que los lectores en español vean otros países. Al ver otros países se produce una conmoción de carácter política, ¿no? Es decir, y automáticamente se produce un ensanchamiento de la tolerancia y un conocimiento de situaciones políticas distintas a la tuya, con lo cual generas el conocimiento político de otros países. Y eso es un bien de carácter democrático, ¿no? Es decir, que va más allá incluso del orden de la literatura. Y solo eso ya justificaría que la labor del traductor estuviera protegida y fomentada y bien pagada por los estados, en fin, con democracias avanzadas, ¿no? Porque si nosotros leemos literatura sueca, automáticamente las relaciones que va a haber entre España y Suecia van a ser mejores, ¿no? Porque va a haber allí un bien político a través de la traducción, ¿no? Juan, me gustaría que nos dieras algunas palabras de cierre sobre este tema, porque ya tenemos que ir cerrando nuestra conversación. Bueno, voy a ser muy breve, cierro en realidad con una cita de César Aira, gran traductor por otro lado, suele decir que él no lee traducciones en el mismo sentido en que los fabricantes de salchichas no comen salchichas, ¿no? Y es porque saben cómo están hechas. Entonces, así esas son mis palabras. Pues muchísimas gracias a Juan, a Nuria, a Manuel por haber aceptado esta invitación, por ser parte de Centroamérica Cuenta, por sentirse en su casa también y por esta conversación tan rica y tan interesante y además tan necesaria acerca de un oficio y de un trabajo. En estos tiempos a mí me interesan mucho además las relaciones entre trabajo y literatura y creo que ha sido magnífica esta forma de entender estas diferentes formas en que nos relacionamos y que podrían también ser distintas para quienes se dedican a la traducción, para quienes leemos traducciones y para la literatura en general. En alguna entrevista también ya de hace muchos años, este autor que mencionaba antes, Rodrigo Rey Rosa, hablaba de la traducción como una práctica de la empatía, ¿no? Y de la tolerancia, y eso me recordé de eso ahora escuchando a Manuel y a Nuria y a Juan en toda esta conversación que nos han regalado hoy, porque creo que ahí hay algo también que podríamos seguir pensando cuando leemos literatura traducida, sea de donde sea que fue traducida. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y que sigan con nosotros en estas diferentes transmisiones de Centroamérica Cuenta. Gracias, Nuria, gracias, Manuel, y gracias, Juan.